El día de hoy fue finalmente proclamado oficialmente como presidente electo de la República José Antonio Kast ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Y en medio de esta instancia que se da cada vez que un nuevo presidente sale electo, luego se validan los votos y ahí se hace calificación que lo coloca oficialmente como presidente electo, siempre se demandan algunos discursos. Y Kast no fue la excepción, donde se refirió bastante a estos ataques que ha lanzado el Partido Comunista en su contra y que decidieron incluso no asistir a esta ceremonia, que es bien republicana y se repite siempre que se ha electo un presidente, y al mismo tiempo reafirmó su apoyo a la intervención militar que sacó a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Esperamos que, teniendo diferencias, podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos. Todos estamos preocupados por el avance del crimen organizado. Todos estamos preocupados por la atención digna y eficiente en salud. Todos queremos que el sueño de la casa propia vuelva a ser realidad. Todos queremos la mejor educación para nuestros niños. Tenemos distintas aproximaciones, pero en todas esas materias se puede trabajar y se puede avanzar. Por lo tanto, agradecerles a ellos que hayan estado hoy día acá. Esperamos que, con respeto siempre, podamos marcar nuestras posiciones y avanzar por el bien de nuestra patria. Y ahora todas las consultas que ustedes quieran realizar. Presidente, buenas tardes. Primero, ¿qué le parece la ausencia del Partido Comunista? Lautaro Carmona aseguró que no iba a estar presente aquí debido a su postura por la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué le parece eso? Y también desde su sector han asegurado que el presidente Gabriel Boric no está del lado correcto de la historia, esto por condenar la captura de Nicolás Maduro y no respetar el derecho internacional. ¿Usted mantiene su postura y qué piensa de lo que ha dicho Gabriel Boric? Bueno, yo espero que más allá de, como dije, de tener diferencias, porque claramente necesitamos la oposición para un trabajo constructivo dentro de las urgencias sociales que tenemos en Chile, es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no puede estar en esta ceremonia, porque tenemos una diferencia. Tenemos una diferencia y la hemos expresado así siempre. Pero hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos, que es el tema de la migración irregular, que es el tema del crimen organizado. Habrán otras instancias donde nos podremos encontrar, si a ellos les parece bien, con la directiva del Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema en reunirme con la directiva de ningún partido político y estoy seguro que nadie en el equipo nuestro tendría problemas en reunirse con alguien. Pueden haber diferencias puntuales, eso puede hacer que en una ceremonia como esta, que no era habitual que el presidente electo invitara a los presidentes de los partidos, alguien no se presente, no hay problema. No vamos a hacer un hecho político de eso. Y respecto de la política internacional, efectivamente el presidente de la República es el quien señala cuál es la línea de su gobierno y es la línea que mientras él esté será la línea del gobierno, ¿no es cierto? Yo fui en esto muy transparente, durante la campaña siempre señalé que para nosotros la situación que ocurría en Venezuela trascendía las fronteras del país porque habían casi 8 millones de migrantes forzados, que por distintas razones laborales, razones de salud, razones políticas, habían dejado su nación. Y para nosotros era muy relevante que eso pudiera resolverse. Ustedes en campaña me preguntaban qué iba a suceder. Yo no tengo una mirada de futuro, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador. Y si a eso se le suma una situación que es discutida a nivel internacional, de que el crimen organizado está instalado en Venezuela, que hay situaciones de narcotráfico graves en Venezuela y quien dirige el país podría tener vínculos con eso que yo he afirmado que es así, bueno, nosotros no tenemos cómo resolver el problema. Quizás los organismos internacionales que deberían haber señalado con más firmeza que se había roto un principio democrático, se había vulnerado la voluntad popular, debieran haber tomado acciones diplomáticas preventivas anteriores. Eso no ocurrió. Y eso es lo que yo señalé durante la campaña y lo que he mantenido hoy día. Hoy día no soy presidente en ejercicio, soy presidente electo, puedo tener opinión, tengo una opinión muy clara y he visto que otras naciones de nuestro continente se han manifestado de distintas maneras, porque hay distintas aproximaciones a un mismo problema. Todos reconocen que hay un problema,
tanto aquellos que firmaron una declaración como pueden ser Brasil, puede ser Uruguay, puede ser España, y Colombia y Chile. Bueno, ellos tienen una mirada de lo que ocurre ahí, pero hay otros países que tienen otra mirada. No hay un acuerdo de cómo solucionar un problema grave que pasa por el respeto a la democracia, que se vulneró en Venezuela, donde no se respetó una elección democrática, donde una persona que fue homenajeada con un premio Nobel estaba en la clandestinidad y tuvo que salir de ahí en la clandestinidad para ir a recibir su premio, donde el presidente legítimamente electo está fuera de su nación. Nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela, y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto. Si esto es algo de sentido común. Se hizo una elección, se desconoció la elección, la persona que desconoció la elección siguió gobernando, eso influye en los distintos países, genera problemas en los distintos países y eso tiene que resolverse. Y es lo que al menos yo como presidente electo he buscado en estas semanas, al haber estado en Argentina, al haber estado en Ecuador, haber hecho escala en Perú y estar esta semana en Perú, es buscando una solución humanitaria para todos aquellos migrantes forzados que han tenido que salir de su nación y que tienen la esperanza de volver a su nación. Pero el presidente Gabriel Boric se equivoca al condenar esta captura a Nicolás Maduro. Yo no voy a profundizar en un debate que a nosotros no nos soluciona los problemas en Chile. Nosotros estamos enfocados en las urgencias sociales y eso lo hemos señalado durante todo el año. Ustedes nos acompañaron, muchos de ustedes, cada día lunes cuando presentábamos nuestras propuestas en seguridad, en salud, en educación, en la generación dorada, en distintas áreas. Nosotros no vamos a entrar a polemizar en esa área. El presidente tiene su derecho legítimo de plantear una posición y yo tengo el legítimo derecho de tener una posición clara en esta materia. Ahora, como lo pueden notar, Kast ha mantenido este estilo más bien ambiguo que utilizó en campaña y no confrontacional, que hace recordar bastante a la figura de Sebastián Piñera, porque incluso habla de que no, con los comunistas podemos dialogar y tener acuerdos en otras áreas, etcétera. Yo no creo que se pueda hacer eso mucho, hay unas diferencias ideológicas que son muy grandes y siendo completamente honestos, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio le van a hacer la vida imposible. Incluso no me sorprendería que le intenten hacer un nivel de estallido o que valíen violencia que se den contra él en las calles de su primer día de gobierno. No me sorprendería. Pero bueno, está con ese estilo medio dialogante en la forma y súper ambiguo también sin dar mucho detalle. Esperemos que eso se traduzca solamente en un estilo y que no sea una administración ambigua que termine no haciendo lo que prometió hacer. Y hay algunas señales que son algo negativas, como son el tema de las remuneraciones del gobierno entrante, que se está viendo una alza en ella, particularmente en la presidencia, que se ve que Kast va a recibir un sueldo incluso más alto que Boric, que va a superar los 11 millones de pesos como remuneración. Ahora, esto no es porque él quiera, sino porque en la práctica Boric tenía un sueldo de presidente más bajo, porque como él no es titulado, ni siquiera es egresado, nunca terminó de estudiar, como se ve dentro de eso a nivel de la universidad, tiene una remuneración más baja. Recordemos que en el escalafón público para el pago de sueldo se paga más o menos dependiendo si uno tiene titulación o ciertos posgrados también. Entonces por eso va a ganar más. Pero sería buena una propuesta que se redujeran esos sueldos e incluso si fuera la mitad del dinero que está ahí, serían 5 millones y medio de pesos, que es una gran cantidad de dinero. Pero no se ha hablado tampoco de eso. Entonces, al menos en esas reducciones del Estado en esas áreas y las bajas de remuneraciones, hay algunas malas señales, pero vamos a ver cómo se traducen al momento de ejercer el cargo. Vamos a ver. Esperemos que en otras áreas tampoco haya tanta ambigüedad, ¿no? De todas maneras, donde sí hay controversia es con lo que ocurre con Venezuela y que ahí vemos que Kast reafirma el tema de la intervención. Ahora, como consecuencia de esto, ha habido amenazas en su contra por parte del Frente Amplio, que dice que no hay que subordinarse a los Estados Unidos y que esté atento, que lo están emplazando y presionando por esto. Y la mismísima Moneda, a través de su vocera y militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, también se ha lanzado bastante en contra de él, diciendo que esto es inaceptable, que Kast no puede apoyar esta intervención, que rompe una tradición histórica de Chile de no meterse en otros países, que no es tan cierta tampoco, y que esto no puede ser, y que el derecho internacional, y bla bla, y que Venezuela no debe haberse metido, etc. Ahora, bien curioso que esas defensas fuertes del derecho internacional no la hablaban cuando Venezuela se metió directo en Chile, con narcos que se comprobó que tenían vínculos directos con la dictadura de Nicolás Maduro, a secuestrar y asesinar al teniente Ronald Ojeda, por ser opositor al régimen de Maduro y estar exiliado en Chile.
Bueno, cosas que pasan, ¿no? Como que el derecho internacional cuando conviene, y seamos completamente honestos, esto lo he mencionado antes, lo vuelvo a repetir. El derecho internacional suena bonito. En la práctica, no vale más que el papel sobre el cual está escrito. En las relaciones internacionales la realidad son correlaciones de fuerzas, de acuerdos, de presiones. Eso de que el derecho internacional dice algo, se lo pasan por cualquier parte. Rusia hace lo que quiere, Estados Unidos hace lo que quiere, China hace lo que quiere, todas las potencias hacen lo que quieren, los franceses hacen en África lo que quieren y se pasan por encima del derecho internacional. Lo mismo Israel en el Medio Oriente o los países árabes con respecto a minorías en su país o respecto a otros países hacen lo que quieren. El derecho internacional solo está ahí para el que quiera seguirlo, entonces usar eso como base no es tan buen argumento. Y eventualmente lo que estamos viendo es una decadencia sistemática de organismos como las Naciones Unidas que no sirven para nada y están prácticamente ahí para dar trabajo a burócratas, o sea, políticos de distintos países, sin ser electos en ese cargo, y que en realidad solamente se designan entre ellos con sueldos millonarios que se pagan con cuotas de los distintos países. No tiene un peso real las Naciones Unidas ni tampoco las estructuras internacionales, y por lo mismo cada vez hay menos respeto hacia ellas y eventualmente van a ir desapareciendo. Afortunadamente, porque no sirven para nada, excepto para parasitar de los países locales y tratar de influenciarlos con presiones políticas, pero que solo se dejan ocurrir porque los políticos locales les aceptan, ¿no? Entonces, no es tampoco tan buen argumento, ¿no? Se lo dejan ahí. Ahora, Kast, como vieron ahí, de todas maneras defiende bastante la intervención que se hizo, aunque hay que ser completamente honesto, el resultado de dicha intervención ha sido a lo menos cuestionable. En la práctica no se derrocó al chavismo ni a la dictadura venezolana de la izquierda que estaba presente ahí, solo se reemplazó quien estaba en la cabeza. Nicolás Maduro fue capturado y ahora está siendo enjuiciado en los Estados Unidos, pero ahora se quedó en el cargo y Estados Unidos lo aceptó a Delcy Rodríguez, que era la vicepresidente. Y ella también es una chavista de extrema izquierda y sumamente brutal. Sigue ahí mismo Diosdado Cabello. Están gran parte de todo lo que era la cúpula chavista. Solo sacaron a Maduro. Pero hay que entender que la dictadura chavista no era unipersonal, sino que era una dictadura partidista, en el sentido que es todo un organismo, no es como que se va Maduro y se cae todo, como si saliera un naipe y se cayera toda la torre. No es así. Entonces no sirve demasiado. Lo que sí parece ser es que Delcy Rodríguez está dispuesta a negociar con Estados Unidos e incluso otorgarles recursos a nivel de petróleo. Entonces todo parece ser que Estados Unidos más que nada intervino porque quería asegurarse temas de petróleo y de recursos, y le da un poco igual que él esté presente ahí. E incluso ya le pegó una patada a María Corina Machado y a justamente al presidente legítimamente electo, Edmundo González Urrutia, y realmente están dejando a los chavistas, solo que están colocando a chavistas que sean un poco más amigables con Estados Unidos. Entonces, tampoco parece que vaya a caer necesariamente si esto sigue así, porque Estados Unidos está negociando ahora con Delcy Rodríguez y no están hablando de sacarle, les interesa más el tema de los recursos. Hay una posibilidad real de que simplemente se cambió un dictador de izquierda por otro. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. De todas maneras, ahí vemos las presiones internas que se están dando en contra de Kast. Y su primer mensaje presidencial que muestra que su presidencia, al menos a nivel discursivo, va a mantener este estilo bien ambiguo con el cual se caracterizó en la campaña presidencial. Vamos a ver si eso se traduce eventualmente en medidas ambiguas o si simplemente es un tema de forma, aunque en el fondo sea más duro. Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este primer discurso como presidente ya oficialmente electo, ya designado, que dio Kast, y el mensaje que dio un poco de incluso de intentar amigarse con los comunistas, como también el tema de reafirmar esta intervención que se dio en Venezuela por parte de Estados Unidos? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.